En este segundo video de la clase Lo común político y su inestabilidad, me ocuparé de los conceptos centrales de la teoría de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau. Para ello es necesario recordar sus bases epistemológicas. Mouffe y Laclau pertenecen a la corriente postestructuralista, lo que quiere decir que cuestionan la sobredeterminación de la estructura económica, en particular que desde la posición de los sujetos en el proceso productivo se constituya la clase y desde allí la identidad de clase. Adicionalmente, aunque plantea que los sujetos y las identidades se construyen en un discurso, ese discurso es un sistema de sentido abierto y no cerrado, como lo entendía la lingüística saussuriana. Esto es producto de la influencia que tuvo el psicoanálisis lacaniano en la obra de Mouffe y de Laclau. Lo que podemos ver ahí en la diapositiva es el símbolo del sujeto barrado de Lacan. Expliquemos esto y aprovechemos para definir algunos conceptos. Ferdinand de Saussure, en el curso de Lingüística General, planteaba que el significante de un término en una lengua se construye por oposición a otro en ese sistema lingüístico. Es decir, el sentido del significante árbol se construye por oposición a todos los otros significantes de la lengua castellana. En otras palabras, árbol es tal y significa tal porque no es mesa o silla o tablero o candelabro. Eso se expresa en lenguaje semántico como aparece en la diapositiva. A sería árbol y no a todos los otros significantes que no son árbol. A esto se refiere Laclau cuando señala que una particularidad se constituye frente a un exterior constitutivo. Aprovechemos esto para aclarar que significante es la parte material de la comunicación, es la palabra escrita, árbol, los fonemas que lo componen o el dibujo de un árbol. Y el significado o sentido, por su parte, es la imagen mental que nos hacemos al entrar en contacto con el significante. Ahora bien, Saussure, como lo he mencionado, considera que la lengua es un sistema cerrado. Esta visión es cuestionada por varios teóricos, entre ellos por el psicoanalista Jacques Lacan. Lacan plantea que desde el nacimiento el sujeto es escindido y no puede nunca recobrar la totalidad o el cierre que alguna vez tuvo en su unidad con la madre. Eso es lo que se representa con el símbolo del sujeto barrado que ya vimos. Esto lo recogen los autores al decir: el signo es el nombre de la escisión, es la imposible sutura entre el significante y el significado. Esto es central, como veremos, para entender la inestabilidad de todo proyecto político, entre ellos de los proyectos políticos emancipatorios y de los sujetos que los lideran y o en nombre de los cuales se lleva a cabo dicho proceso emancipatorio. Con esto claro, regresemos a la propuesta de los autores que nos convocan y a la cuestión que nos interesa. ¿Cómo se construye la unidad del sujeto emancipatorio en nuestro caso? Es decir, de aquel que constituirá lo común. Desde Laclau y Mouffe, el proceso sería de la siguiente manera. Un gran número de actores sociales tienen demandas insatisfechas. Por ejemplo, en épocas de coronavirus, unos quieren salud pública, otros que el Estado garantice el derecho a la alimentación, otros que el Estado garantice la vivienda, otras que se proteja el derecho al trabajo. Esta proliferación de demandas a las élites dominantes ponen de manifiesto que se asiste a una posible crisis de lo que Gramsci llamaría el bloque dominante. En ese escenario aparece un hablante o que puede ser una persona o un partido político que vincula esas demandas. Ese proceso de unión recibe el nombre de articulación y lo que resulta de unir las demandas es un discurso. Tenemos aquí entonces dos conceptos nuevos. La articulación se define como toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica. Por ejemplo, ubicar las sillas de un salón de clase de determinada manera es una práctica que significa de cierto modo las sillas y a los que se sienten en ellas.
No es lo mismo ubicarlas en círculo que frente a una plataforma donde hay un maestro en una silla mucho más grande. Por su parte, el discurso o la formación discursiva se define como la totalidad estructurada que resulta de la práctica articulatoria. Esa articulación de las demandas en un discurso, bien sea primando la lógica de la diferencia o de la equivalencia, como lo explicará en la exposición su compañera, recibe el nombre de operación hegemónica, pues hegemonía es unir. De esa unión resulta algo nuevo del lado de las demandas, una reunión de ellas que es más que la suma de las demandas individuales, y del lado de un sujeto, del lado del sujeto, un sujeto nuevo que es más que la suma de todos los sujetos, es decir, de todos los demandantes o de todas las demandantes. Esa demanda o sujeto es un significante vacío. El significante vacío es un término que estrictamente no es vacío, al contrario, es tan amplio que le cabe mucho contenido. Es un término al que le cabe todo, como puede ser para el caso de las demandas los significantes democracia, justicia, así llamaba Perón el resultado de la conciliación de las demandas, por eso su partido se llamaba el Partido Justicialista, o puede ser también seguridad democrática, o puede ser paz. Del lado de los sujetos, los significantes vacíos pueden ser pueblo, nación, colombianos, compatriotas. El significante vacío es entonces un símbolo de la unidad. Recordemos que un símbolo es un significante que excede su significado, como el dibujo de una paloma, que es más que un ave, pues remite a paz. Recordemos también, como lo reconocieron Mouffe y Laclau, que la primera en sugerir la oportunidad de pensar el problema de la unidad del sujeto revolucionario desde el símbolo fue Rosa Luxemburgo. Finalmente, consideremos ahora la inestabilidad en la hegemonía. Esto se entiende si se tiene en cuenta que nunca hay un solo discurso circulando en la esfera pública. Por ejemplo, frente al coronavirus, hay un discurso médico donde se articulan significantes como virus, enfermedad y pulmones, pero también hay un discurso económico que articula virus, pandemia, restricciones a la movilidad y costos económicos. Se tratan de discursos distintos, pues restricciones a la movilidad y costos económicos seguramente no entran en el discurso médico. En otras palabras, el significante virus se articula en distintos discursos, es por lo tanto un significante flotante. Esto es posible pues los discursos no son cerrados, tal como lo señalamos. Allí se encuentra la inestabilidad de los discursos, de las demandas que se articulan en ellos y de los sujetos que resultan de la articulación, así como de los proyectos políticos. Como veremos, la inestabilidad consiste en que otros discursos pretendan vincular significantes que hacen parte de esos discursos. En el siguiente video nos ocuparemos de la contribución de Ernesto Laclau a la teoría del populismo.